a conectar. Dios les bendiga mucho. Tomás Rey Rivera, con ustedes. Pues, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Doy gracias a Dios por este privilegio que me concede en la noche de hoy de poder dar este estudio de la palabra. Es un privilegio cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor. Y primeramente le envío un saludo a nuestro pastor, al reverendo Heriberto Calero Pagán, y a todos los hermanos que están conectados en esta noche. Este estudio que vamos a llevar a cabo en la noche de hoy, pues trata sobre dos importantes, ¿verdad? Cosas que nosotros siempre a veces pues leemos, a veces escuchamos sobre lo que es la divinidad de Jesús, si era 100% Dios, si era 100% hombre. Pero antes de ir al estudio como tal, nosotros deberíamos hacernos una pregunta. ¿Cuáles serían los argumentos bíblicos más sólidos sobre la divinidad de Cristo? Les quiero leer algo que encontré que está relacionado con el estudio. Dice, es difícil negar que el Nuevo Testamento está lleno de referencias acerca de la divinidad de Cristo. Desde los 4 evangelios canónicos, pasando por el libro de los Hechos y las epístolas paulinas, Jesús no solo es visto como el Mesías o Cristo, sino que también es comparado con Dios mismo. El apóstol Pablo se refiere a la divinidad de Cristo cuando él llama a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Eso está en Tito, libro de Tito 2:13. E incluso dice que Jesús existió en forma de Dios antes de la encarnación, de su encarnación. Filipenses 2:5-8. Dios el Padre dice con respecto a Jesús: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. En Hebreos 1:8 se hace referencia directa de Jesús como el creador mismo. Esto lo encontramos en Juan 1:3, en Colosenses 1:16-17. Otros pasajes bíblicos enseñan la deidad de Cristo, que se encuentra en Apocalipsis 1:7, 2:8, en Primera de Corintios 10:4 y en Primera de Pedro 5:4. En Marcos 14, Jesús está acusado en su juicio delante del sumo sacerdote. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí Jesús se está refiriendo al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, donde el profeta Daniel afirma: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, aleluya, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará y nunca será un reino destruido. Vamos a empezar con el estudio bíblico, la divinidad de Jesús versus su humanidad. La próxima. La base bíblica de este estudio se encuentra en Mateo 16, del 3 al 16, que dice de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús se refiere, o sea, le hace la pregunta a los discípulos. Ustedes que están con la gente allá afuera, ustedes que participan con ellos y que hablan con ellos, ¿qué dice la gente sobre mí? Ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Pero que aquí Jesús viene y se refiere a los discípulos y le hace una pregunta directa. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, Jesús le hace la pregunta a los discípulos para ver qué contestación le iban a decir. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos la respuesta que le dijo Jesús, que le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Vemos ahí cómo Jesús en su parte humana, pero en su parte divina, también hace el señalamiento, porque le hace la revelación de parte de Dios. Nosotros sabemos cuando en Juan nos habla del verbo, que dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que vemos ahí la divinidad de Jesús entrando en este estudio. La próxima. El objetivo central dice de esta manera, detalles de la divinidad de Jesús y su personalidad. Hace más de 2000 años que Jesús vino a la tierra y muchos lo han conocido como un hombre profeta, maestro, y algunos creen que es Dios encarnado. Muchos de nosotros sabemos que hay muchos que le dicen que Jesús fue simplemente uno que apareció por ahí, otros dicen que fue un profeta, y muchos no creen que Jesús es Dios. Pero, ¿quién era verdaderamente Jesús? Jesús es mucho más de lo que dicen los hombres que es. Es el Hijo de Dios y Dios en él. Él es la simiente de la mujer. Sube un poquito, Ariel. Él es la simiente de la mujer, el cumplimiento de la promesa de redención para el hombre después de la caída. Y esa referencia la encontramos nosotros en Génesis 3:15, cuando leemos, vemos ya la primera promesa de redención del hombre en Génesis 3:15. La próxima. La profecía que le fue dada al profeta Isaías dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Nosotros vemos aquí que ya aquí entra lo que sería la parte humana de Jesús, que nacería de una virgen. Porque Jesús, nosotros lo vemos en otras etapas cuando leemos la escritura. Y en una de ellas cuando vemos que Jesús el hombre, lo podemos ver en la tentación cuando tuvo hambre. Lo podemos ver en la crucifixión cuando dijo tengo sed. Son las peculiaridades, ¿verdad? Que son del hombre, que te dé sed, que te dé hambre, que puedas perder tu fuerza, que son muchos elementos, ¿verdad? Que se unen para la que es la humanidad de Jesús. Pero dice, y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios y Padre eterno. Eso se encuentra en Isaías 7:14 y en referencias en Isaías 9:6, en Lucas 1:31 al 33 y en Mateo 1 del 18 al 25. El profeta Isaías nos dice que se llamaría Emanuel. O sea, ¿quién se iba a llamar Emanuel? Pues aquel que Dios envía, que cuando María queda encinta, ya Dios había hecho y le había dado las directrices, cómo se llamaría, a los profetas le había revelado cómo se llamaría, quién sería él, que sería un hombre grande, que sería un reino que no tendría fin. Todas esas cosas ya Dios le había dicho a los profetas y vemos el cumplimiento ahora en la profecía de Isaías, cuando es revelado a que, por ejemplo, aquellos mismos escribas, cuando se presentan aquellos magos de Oriente y le hacen la pregunta a ellos, y ellos le dicen, bueno, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, y el profeta Isaías así lo había profetizado, y el profeta Isaías nos dice que se llamaría Emanuel. El versículo 14, Mateo nos traduce el significado de su nombre diciendo que es Dios con nosotros. O sea, ya el profeta que había hecho esta profecía, que le había dicho, en Mateo ahora se nos dice cuál era el significado de su nombre, diciendo que se llamaría que era Dios con nosotros. En el verso 23, adelante, Ariel, la próxima. Hablaremos de la divinidad de Jesús más luego. Pero antes, quisiéramos hablar un poco de la humanidad
de él como hombre. Históricamente hablando, Jesús fue el hijo de María, de una mujer. Encuentra en Lucas 1:26 a 35, concebido en su vientre por obra del Espíritu Santo. Se encuentra en Lucas 1:26 a 35. Jesús nacido en un humilde pesebre en Belén de Judea y criado bajo la paternidad de José en la ciudad de Nazaret. El Dios hecho hombre. Nació de una mujer, María, y nació en un pesebre. Pero fue criado ¿por quién? Fue criado por José en la ciudad de Nazaret. La próxima. Aunque la Biblia no nos da mucha información de su niñez, porque nosotros cuando leemos la escritura solamente podemos encontrar algo, pero no tan profundo, ¿verdad? Que nos diga, mira, sucedió desde los 12 años en adelante, pasó a los 13 y a los 13 sucedió esto, a los 14 esto, a los 15 esto, no. Fue a la edad de 12 años que nos habla, ¿verdad? Y ese relato, pues dice, a la edad de 12 años fue encontrado por sus padres hablando con los doctores de la ley en el templo. Y desde los 12 años hasta los 30 no tenemos información. Fíjense, Jesús viviendo con María y con José, en esa etapa de crecimiento va adquiriendo él, ¿verdad? Porque Jesús fue un niño. Jesús tiene que haber jugado con los demás niños que habían a su alrededor y compartió con muchos niños. Pero la encomienda que traía ese niño ya fue despertando en Jesús lo que él iba a hacer. Y ya por eso que ustedes ven que cuando leemos que él está hablando con los doctores de la ley en el templo, ya él comienza a introducirse en todos ellos, dejándole demostrar que quién era él. Aunque en ese momento no es revelado, pero ya comenzaron a decir ciertas cosas de él que decían de dónde tiene este niño ese conocimiento tan profundo. Y vemos a Jesús en su humanidad ya interviniendo en los asuntos de su padre cuando está hablando con los doctores de la ley. Pero dice, como a los 30 años es que comienza su ministerio. Y eso se encuentra en Lucas 3 al 23. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán y luego llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos aquí, vamos a ver, hermano, miren, enfóquense en esto. Miren esa estampa. Fue bautizado en el Jordán. Y después que fue bautizado en el Jordán, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La humanidad de Jesús. En la humanidad de Jesús fue tentado, como tú y yo somos tentados. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Y nosotros conocemos las respuestas que le dijo Jesús a Satanás, que el Señor lo reprenda, que le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le dice no solo de pan vivir el hombre? Porque Jesús estaba en un ayuno y como hombre sintió hambre, como tú y yo sentimos hambre. Vemos ahí la humanidad de Jesús, que le dio hambre. La próxima. Ahora, ¿por cuánto tiempo se extendió el ministerio de Jesús? Dice, la vida pública y ministerio de Jesús se extendió por 3 años y medio, aproximadamente, sanando, enseñando y haciendo el bien a todos los necesitados. Después de 3 años y medio, siendo inocente, fue sentenciado a muerte y crucificado en Jerusalén, bajo el gobierno de Pilato. En Juan 19, 16 al 18 están estas palabras. Jesús es resucitado al tercer día y luego de estar con los discípulos por 40 días, ascendió a los cielos.
Fíjense, hermano, cuando Jesús resucita, él se le aparece a los discípulos y continúa dándole instrucciones por 40 días hasta el momento en que es ascendido a los cielos. Él asciende a los cielos. Jesús, esto es bien importante, hermano, que lo visualicemos y lo analicemos. Jesús poseía dos naturalezas, la humana y la divina. Aquí termina lo relacionado con su naturaleza humana. Jesús, el hombre. La próxima. Ahora, en la divinidad de Jesús, el nombre Jesucristo es compuesto de dos partes. La primera revela su humanidad y la segunda su divinidad. El apóstol Juan nos dice que Cristo es la revelación de Dios al hombre. Por tanto, no dudamos que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Hay muchos que dicen que no, que Jesús no fue Dios. Hay muchos que dicen que no, que ese fue un hombre que llegó, que dijo unas palabras, que desapareció y cuántas cosas nos dicen por ahí. Pero nosotros que leemos la Escritura sabemos que fue 100% hombre y 100% Dios. Así que cuando nosotros leemos la Escritura y vemos a un Jesús que fue tentado, a un Jesús que le dio hambre, a un Jesús que pidió de comer cuando resucitó, que le dijo no tienen un pescado por ahí, no tienen un... Lo vemos a él en su parte humana. Hay ciertas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta sobre lo que es Jesús 100% hombre y 100% Dios. Porque muchas veces se enfrascan en discusiones diciendo no, pero eso no es parte de la divinidad de Jesús. Esa era su parte de cuando hombre. Pero cuando nosotros, si leemos en la introducción de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo vino y habitó entre nosotros. Y dice la palabra, y como dicen ellos, y vimos su gloria. O sea que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Hay muchos textos bíblicos que nos pueden dar referencia sobre lo que es la deidad de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 2:8, en Primera de Corintios 10:4:1, en Primera de Pedro 5:4, nos dan referencia de lo que es la deidad de Cristo. La próxima. El apóstol Juan nos dice en Juan 1:18, mira lo que dice, hermano, a Dios nadie le vio jamás. Oigan esto, a Dios nadie le vio jamás. Ahora mire cómo dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya Jesús estaba con el Padre. Hay muchos y hay mucha, ¿verdad? Y cuando uno lee muchas, a través de las cosas, uno sigue leyendo. Y hay muchos que dicen que Jesús fue un ser creado. Y Jesús no fue un ser creado. Jesús existía desde siempre. Siempre ha existido. Por eso es que cuando nosotros leemos la Escritura, cuando van, por ejemplo, en el suceso de la Torre de Babel, cuando la misma palabra nos dice claramente que dice, descendamos, haciendo alusión a que más de uno. O sea que Dios y el Hijo ya estaban ahí. Cuando vemos otra escritura que en el Antiguo Testamento, en ciertos profetas dicen, vino uno o vi a uno
parecido como un hijo de hombre. ¿A quién se está refiriendo? Está refiriendo a Jesús, que ya estaba en el Padre, estaba con el Padre. Dice, ningún ser humano en este mundo ha visto la divina esencia de Dios en sus características y propiedades permanentes de lo que Él es. Pues Él es espíritu. En Juan 4:24, pero si los hombres han podido ver a Dios en forma angélica y encarnado en Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Pero si los hombres han podido ver a Dios en forma angélica y encarnado en Cristo Jesús. Por eso es que Jesús en una ocasión le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? O sea que nosotros hemos podido ver a Dios en la forma de Jesús. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Miren lo que es la deidad de Cristo con el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús se está refiriendo, porque tal vez los señalamientos o las preguntas que le hacían a Jesús, Jesús le da una respuesta y le dice, mira, el que me ha visto a mí, tú que me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. O sea, estás viendo a Dios a través de mí. Y eso es lo que Jesús le quiere decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La próxima. Ahora, la deidad de Cristo. ¿Cuál es la deidad de Cristo? En la deidad de Cristo, dice, la deidad de Cristo es la misma naturaleza del Padre. En su oración al Padre, Jesús decía de esta manera, ahora pues, Padre, glorifícame tú. Oigan esto, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí se comprueba que Jesús no fue un ser creado. Ahí se comprueba que Jesús existió desde siempre con el Padre. Porque mira, se lo voy a repetir. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, ¿qué nos dice sobre la deidad de Cristo? Miren esto, amados hermanos, porque la relación que tiene esto que les voy a leer ahora, podemos remontarnos a cuando Dios llama a Moisés y le dice, mira, quítate la sandalia de tu pie porque el lugar que estás pisando es sagrado. Y en esa conversación que tienen Moisés con Dios y Dios con Moisés, llega el momento en que Dios le dice, mira, yo te voy a enviar para que saques a mi pueblo de la esclavitud, para que saques a mi pueblo de Egipto. Pero hay una expresión que Dios le da a Moisés a la pregunta que Moisés le dice. Y vamos a ver esto, hermanos, para que ustedes vean la armonía que hay en esto con lo que sucedió en la zarza ardiente cuando Dios llama a Moisés. Moisés le dice, bueno, tú me vas a enviar allá, pero cuando ellos me pregunten a mí, ¿quién me envió? Dios le dice, pues mira, diles, yo soy, te envió. Y miren la armonización, como armoniza aquella expresión de Dios que le da a Moisés, dile que yo soy el que soy. Cuando Jesús, miren esto, en su deidad, hacer esta referencia, estas expresiones para declarar aquel nombre que Dios le dio a Moisés, diciéndole yo soy. Mire cómo él declara aquí, yo soy el pan de vida. Miren cómo armoniza esto con aquella expresión del yo soy. Yo soy el pan de vida, que se encuentra en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. El yo soy de Dios. Yo soy la puerta. En Juan 10:9 se encuentra eso. La próxima.
Para que ustedes cómo todo esto armoniza con la expresión de Dios a Moisés. Yo soy el buen pastor. Ahora, ¿quién podía decir yo soy? ¿Quién se llamó el yo soy? Pues Jesús es Dios, Jesús es todo Dios. Y Jesús le está diciendo a él, mira, yo soy, como queriendo decir, aquel yo soy del Antiguo Testamento, aquel yo soy que le habló a Moisés cuando le dijo, te enviaré a que rescates, a que saques a mi pueblo. Yo soy el buen pastor. Yo soy, anda, la vasica, la masuaya, quima. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también le dice, yo soy la vid. Miren el yo soy cómo armoniza en el llamamiento que Dios le dio a Moisés cuando le expresa su nombre. Diles que yo soy, te envió. Y aquí vemos a Jesús hablando y llamándose él, yo soy. Porque él era Dios. Porque él era Dios. Aleluya. Todos estos yo soy están estrechamente relacionados con el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando Jehová le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Por esto no aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Jesús es la manifestación de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. La próxima. Ahora, no es casualidad que Juan el apóstol nos presente en su evangelio toda esta serie de los yo soy de Jesús. Porque qué interesante, hermano, cuando nosotros vemos cómo es que armoniza el yo soy de la expresión de Dios, del llamamiento, de lo que le dijo. Mira, así le dirás a este pueblo, así le dirás a ellos cuando te pregunten quién te envió. Yo soy, diles que yo soy te envió. Y vemos a Jesús aquí cuando él hace referencia a ese yo soy. A ese yo soy como Dios. Y le dice, yo soy. En muchas ocasiones se lo dice, el yo soy de Jesús. El apóstol Juan le escribe a la iglesia y su interés en su evangelio es presentarnos a Cristo como un ser divino, igual al Padre. El tema central es la divinidad de Cristo. El apóstol Pablo se refiere a la divinidad de Cristo cuando él llama a Jesús nuestro gran Dios. Mire cómo el apóstol Pablo hace la referencia a Cristo cuando él dice, y se llama a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Jesús es Dios. Por eso la expresión, no crees que si me has visto a mí, has visto al Padre. Nuestro gran Dios y Salvador. La referencia bíblica está en Tito 2:13. A mí me gustaría leerle lo que dice 2:13. Discúlpeme un momentito, voy a buscar aquí rapidito. Lucas 2:13, Tito 2:13, te lo voy a leer rapidito. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vemos la divinidad de Cristo ahí como Dios. Aleluya, amén. Según dice el apóstol, el cual siendo en forma de Dios, mire cómo dice, el apóstol Pablo escribiendo dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios. Eso se encuentra en Filipenses 2:6. La próxima, Ariel. Jesucristo es igual al Padre desde antes de su venida a la tierra, durante su ministerio en la tierra y después de su muerte y su resurrección. Lo voy a repetir. Jesucristo es igual al Padre desde antes de su venida a la tierra
durante su ministerio en la tierra y después de su muerte y resurrección. En Juan 17:24 dice la palabra, porque me has amado. Oiga, mira lo que dice la palabra. Entendamos esto, hermano. Porque me has amado antes de la fundación del mundo. Ya Jesús existía con el Padre. Ya Jesús estaba con el Padre. Porque me has amado antes de la fundación del mundo. Una vez más, queda probado que Cristo no es un ser creado, pues es eterno igual al Padre. Una vez más, queda probado que Cristo no es un ser creado, pues es eterno igual al Padre. Si Él fue antes de la fundación del mundo, no puede haber sido creado, porque el mundo no había sido creado y Él existía antes de la creación del mundo. No se puede sacar un texto fuera del contexto bíblico para hacer decir lo que usted quiera decir. No, jamás se puede decir lo que no se puede decir. La próxima. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar el siguiente texto bíblico? Oigan bien, hermano. En Colosenses 1, capítulo 1, el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Oigan, ¿cómo podemos entonces nosotros ahora decir, mira, Él es el primogénito? Cuando tú buscas el significado de primogénito, que lo vamos a ver más adelante, vamos a poder entender esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, esto no significa que Cristo fue un ser creado. Él es el primero en importancia. En la referencia bíblica en Jeremías 3:1-9 dice de esta manera. Y esto quiero que lo entiendan, hermano. Aquí dice, aquí Efraín no es el primogénito, porque cuando usted lee en el libro de Jeremías, en el 31:9 llama a Efraín como el primogénito. Pero vamos a estudiar, vamos a saber por qué. Más bien ocupa un lugar de importancia. O sea, la tribu de Efraín tenía un lugar de importancia. Dios hace una referencia a Efraín. Y la referencia de esta contestación la podemos ver en Éxodo. Porque cuando hace la referencia a Efraín, se está refiriendo al pueblo de Israel. Se refiere al pueblo de Israel. Búsquenlo. La referencia está en Éxodo 4:22. Porque ustedes saben que hubo una división de las tribus. 10 tribus en un lado y las otras 2 en otro lado. Lo mismo sucede con David. Dice, yo también lo pondré por primogénito. Él, el más excelso, el de más importancia de los reyes de la tierra. En el Salmo 89:27 se encuentra esta cita bíblica, que se la voy a leer. 89:27. Para que ustedes vean lo interesante que está esto. 89:27 dice de esta manera. Mire, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Mire cómo dice, hablando de ese primogénito. Pero en este caso, cuando Dios está hablando que se refiere a Efraín y se refiere a Israel, ya vemos aquí cuando Dios hace una referencia del pacto que se iba a firmar, del pacto que iba Dios a firmar, el nuevo pacto. Dice, lo mismo sucede con David, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso, el de más importancia de los reyes de la tierra. La próxima, Ariel. ¿Qué significado tiene la palabra primogénito? Que nosotros la leemos mucho en la palabra. La palabra primogénito en el texto leído denota dos cosas en relación a Cristo.
que él precedió a toda la creación y a la vez es soberano sobre ella. Que él precedió a toda la creación, ya él existía antes, y a la vez es soberano sobre ella. En Hebreos 1:13 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, oigan esto, por medio de sí mismo, se sentó, gloria a Dios, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y así lo vio Esteban antes de morir, cuando dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Aleluya. La próxima, Ariel. Ya estamos terminando. Ahora volvamos nosotros a Colosenses 1:15. Es importante entender el significado de primogénito. Primogénito, muchos dicen, es el primero que abre matriz. Esto significa la preeminencia del primer nacido. En el versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo. Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, el lugar de importancia. Jesús no fue el primero de los muertos, pero sí el más importante de todos los muertos. El enfoque de Pablo es la supremacía de Cristo. La próxima, Ariel. Ya estamos terminando. Para tener tiempo para que los hermanos también, si quieren opinar o decir algo, que puedan expresarse. En Marcos capítulo 1, en el verso 11 dice de esta manera, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En el bautismo de Jesús vemos las tres divinas personas. ¿Cómo las vemos? Jesús va donde Juan a bautizarse. Ya Jesús está presente ahí. Se escucha una voz en los cielos que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y vemos que el Espíritu Santo desciende y se posa sobre Jesús. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en el bautismo de Jesús vemos las tres divinas personas manifestadas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Queda comprobado, amados hermanos, que Dios en las Sagradas Escrituras se revela como un ser trino, compartiendo así una misma naturaleza divina. Que Dios les bendiga. Gracias por haberme escuchado en esta noche, en este estudio. Conocemos un poco más de la divinidad de Jesús. Sabemos que él existe en tres divinas personas, que Jesús es Dios y que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y algún día le veremos a él tal como es. Dios les bendiga. Gracias. Y Ariel, pues toma la batuta ahora.